¿Indican? ¿Ya, ya nos fijaron, Adrián? Ya, maestra. Estoy iniciando en Zoom. Digo, en Facebook. Ok, Ya estamos. perfecto. Un minutito en lo que empieza a cargar para arrancar con la transmisión. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAP. Y hoy estamos desde INDECAP de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, donde precisamente vamos a tener un super taller con mi querida maestra Esperanza Soto Alonso, quien está hoy aquí con nosotros para compartir un poquito de lo que va a estar trabajando precisamente este próximo viernes 26 de julio en un taller. Y lo hemos denominado taller. Ahorita la maestra nos va a comentar un poquito un taller práctico de medidas cautelares. Todos Un sabemos, minuto, maestra. Me sacó de Facebook. a Me ver, está marcando un error. Permítame. ok, yo ya iba bien encarrerada, ¿ven? Sí, sí, ya habíamos entrado y me votó. Ok, un minuto, maestra. Cuestiones de la tecnología que no. ¿Me ayudan a fijar a la maestra? Bueno, ya estamos, creo que ya estamos por fin. Buenas tardes a todos. Una disculpa, estábamos teniendo problemas para la conexión. Y bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí para llevar a cabo esta charla introductoria con mi querida maestra Esperanza Soto Alonso, que va a estar con nosotros de manera híbrida este próximo viernes, de manera presencial y de manera virtual, para impartirnos un gran taller respecto del tema de medidas cautelares. Antes que nada, mi querida maestra, bienvenida a INDECAC. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas que nos siguen en esta transmisión en vivo. Y pues muy emocionada, maestra, y muy agradecida por la invitación. Va a ser un taller fabuloso. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los temas que vamos a abordar el viernes. Y bueno, estoy segura que va a ser de su agrado y sobre todo pues de amplia aplicación para todos los operadores de este sistema de justicia penal acusatoria, sobre todo un tema que está dando bastante de qué hablar, ¿verdad? Un tema de bastante actualidad y pues bueno, aquí espero que se despejen todas las dudas que puedan traer, por eso es el sentido de denominarlo un taller, ¿verdad? O sea, para poder compartir en 2 días tanto las inquietudes así como las posibles estrategias que se puedan plantear. Y pues bueno, muy agradecida y aquí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Déjenme comentarles un poquito de la síntesis curricular de la maestra. Voy a ser breve porque es extensísima. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de La Laguna.
También es maestra en Derecho Penal y doctorante en Derecho por el Instituto de Posgrado de Humanidades AC. También cuenta con maestría en Proceso Penal Acusatorio por la Escuela Federal de Formación Judicial. Cuenta con una especialidad en el sistema de justicia para adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial también. Otra especialidad en Derecho de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, periodista por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, también una especialidad en el sistema de justicia penal para adolescentes y defensor público certificado por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Actualmente, nuestra querida maestra Esperanza se desempeña como defensora pública federal eh, en, en Torreón, Coahuila. Está adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna. Entonces, evidentemente tiene todo el conocimiento y la experiencia para este tipo de talleres, maestra, porque siempre hemos pensado que ustedes como defensores públicos, pues evidentemente por la carga de trabajo tienen más audiencias en ciertos temas respecto de la defensa particular o privada. Y precisamente este taller que vamos a tener con usted el próximo viernes aquí en INDECAC, en el cual se van a poder inscribir de manera virtual o presencial, de verdad aprovechen, es un regalo este taller, el costo es extremadamente accesible y sobre todo van a tener la oportunidad de que mi querida maestra les pueda firmar el libro de medidas cautelares, va a estar aquí con nosotros y dentro de los temas importantes es imposición de medida cautelar, la revisión, la evaluación del análisis de riesgo, autoridad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, cese de prisión preventiva oficioso, las sentencias que ahorita están en boga, Zompacle y García Rodríguez, ambas contra México, y el acuerdo 2/2024 de la Suprema Corte respecto a la suspensión de resolución contra la inconvencionalidad. Y mi querida maestra, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito por qué la importancia de hablar de estos talleres de medidas cautelares es un tema que se discute muchísimo, pero que considero también nos está faltando mucha técnica como abogados. Sí, maestra. Bueno, el tema de medidas cautelares, a pesar de que es un tema que venimos tanto viviendo, así como practicando, tratando de mejorarlo día a día, todos quienes estamos dedicados a operar en este sistema de justicia penal acusatorio, es un tema que no se ha quedado estático. Por eso la importancia de cada día ir aprendiendo nuevas actualizaciones, nuevos recursos, nuevas estrategias relacionadas con la medida cautelar. Si bien es cierto, el famoso catálogo de medidas cautelares contenido en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo conocemos desde su entrada en vigor. Sin embargo, los nuevos paradigmas, por ejemplo, relacionados con los temas de libertad personal, tratándose de delitos de prisión preventiva, llámese oficiosa o justificada, son un tema del cual debemos de discutir y actualizarnos día a día. Los defensores que estamos impuestos a actuar en este sistema, que no conocemos sobre todos estos detalles que últimamente han estado, pues, ¿por qué no decirlo, verdad? Polarizando a los sectores, no solamente de los abogados, sino de toda la ciudadanía, por el tema de las libertades, por el tema de los ceses de las prisiones preventivas oficiosas en delitos de alto impacto, como lo pueden ser delincuencia organizada, secuestro, entre otros, pues son temas que lógicamente polarizan, ¿verdad? O sea, porque hay quienes se decantan con la exacta aplicación de los preceptos constitucionales, sobre todo tratándose de que ya existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protegen este derecho a la libertad personal de un juzgamiento en los términos que están establecidos en la ley. Y que cierto es que los jueces que conceden estos ceses de prisión preventiva no están haciendo otra cosa más que aplicar tanto nuestra propia constitución, así como las sentencias, tanto de la Corte Interamericana, así como de plenos regionales de circuito, que amparan este derecho a la libertad y al de un juzgamiento de manera pronta y expedita. Entonces, de ahí la relevancia, maestra. Si bien es un tema que, como lo indiqué hace unos instantes, pues data desde el inicio en vigor de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, es un tema que no se va a quedar estático, que va a estar evolucionando, que pues como ustedes lo apreciaron en el temario que nos compartió la maestra Cris,
el hecho de que se estén en este momento en suspenso las resoluciones de tribunal colegiado y de plenos para poder llevar a cabo una unificación, una homologación de criterios en torno a la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, creo que nos queda más que claro el que la propia Corte está preocupada, ¿verdad?, por homologar este criterio y evidentemente esto o nos va a beneficiar o nos va a perjudicar siempre y cuando nosotros sepamos cómo reaccionar, es decir, qué estrategia vamos a llevar a cabo para seguir garantizando los derechos de nuestros representados y que esto no se vaya a tomar de ninguna manera como pues una manera de facilitar, ¿verdad?, a las personas que están bajo una medida cautelar, pues situaciones diversas a las cuales está debidamente delimitado la aplicación de una medida cautelar. Por ello que, bueno, insisto que este taller nos va a resultar muy fabuloso para poder actualizarnos, para poder preparar estrategias, sobre todo porque el conocer sobre el tema de medidas cautelares pues, está al alcance de todos, ¿no? Basta con leer el propio Código Nacional o los precedentes, las sentencias, y bueno, ya sabemos de qué se trata el asunto. Pero pues llevar a cabo el litigio, llevar a cabo el argumento, solicitar simplemente la audiencia de revisión de medida cautelar o de su cese, es donde implica pues un poquito más de preparación o de estrategia para que nos pueda resultar con beneficio esta, esta intervención por parte de nosotros. Y bueno, agradezco el comentario. Yo siempre he relacionado el actuar del defensor público, ya sea estatal o federal, con el de un urgenciólogo, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de estar siempre bien listos para la emergencia, porque hay ocasiones en que la audiencia de revisión de medida cautelar o de cese de prisión preventiva nos llega 5 minutos antes de la audiencia, ¿verdad? Entonces, sí es importante el tener muy en claro una estrategia o una preparación para esta clase de situaciones, porque incluso puede estar de por medio de la libertad en ese momento de esa persona, ¿sí? Entonces, pues el hecho de no saber o de no conocer de qué manera vamos a poder intervenir, cuáles son los medios o datos de prueba que podemos invocar o desahogar, las sentencias o las jurisprudencias que podemos llevar a cabo para nuestro argumento, pues bueno, eso va a dejar en desventaja a un justiciable, que, como le digo, pues puede estar privado de la libertad. Es por ello que sí debemos de estar siempre muy bien preparados, ya seamos defensa pública o particular, pues para poder intervenir en estos asuntos. Y bueno, dicho sea de paso también, maestra, no, yo creo que no hay medida cautelar pequeña, ¿verdad? O sea, por mucho que nosotros conozcamos que medidas tan simples como una presentación periódica, pues no significan mayor eh, incomodidad, ¿verdad? O sea, para una persona que va a estar sometida a un proceso, a una investigación bajo la vigilancia judicial, a mi criterio no hay ninguna medida pequeña, ¿verdad? O sea, porque el hecho de que no se justifique el por qué una persona debe de acudir cada 15 días o cada mes o cada semana a estampar una firma, y o sea, esto visualizándolo como la medida menos lesiva y posiblemente para nosotros insignificante, pero para esa persona, para nuestro defendido o para un cliente en el caso del patrocinio particular, pues posiblemente le vaya a implicar un día de su trabajo, ¿verdad? Una carga económica que posiblemente en este momento no va a tener, el desatender cuestiones familiares, simplemente el dejar de hacer sus cosas personales para acudir al centro de justicia a estampar su firma. Entonces, nosotros por eso debemos de estar muy preparados para este tipo de audiencia. No darle únicamente la relevancia a la intervención de un defensor para la audiencia de control de detención o para contestar sobre la solicitud de vinculación a proceso. O sea, la medida cautelar es también una forma de proteger los derechos de nuestro representado, no solamente la libertad, sino su propio disfrute de su vida, ahora sí que sin mayor eh, pues otra dificultad, ¿verdad? O sea, que sus propias actividades que tenga que realizar día a día. Entonces, por ello la necesidad de saber que el defensor no propone medida cautelar, no debe de estar de acuerdo con una medida cautelar, porque ahí ya estaremos diciendo, pues yo también desconfío de mi representado, ¿verdad? Así que pues sí, póngale esa medida cautelar, es sencillo. Entonces, esto es importante también para poderlo tocar dentro del taller. Y entre muchos otros temas, ¿verdad? O sea, repito, aquí la importancia es que
lo podamos manejar como una charla a 2 días, donde no solamente pues me tengan ahí enfrente repitiendo el código, ahora sí que pues de manera textual, ¿verdad? O sea, sino que también podamos ir construyendo alguna situación que pues, se tenga como pendiente o como duda, y de ahí sacar alguna conclusión, un resultado favorable que pueda ser aplicado en tus litigios. Así que, pues bueno, esto de manera muy general sería la importancia de poder llevar a cabo este taller maestro. Muchas gracias, maestra. Y fíjate que hay un tema que se ha discutido mucho y que le han hecho esta pregunta a diferentes ponentes cuando se habla de esta cuestión de las medidas cautelares. Nosotros cuando hablamos de medidas cautelares y de estos talleres, generalmente, maestra, lo vemos desde la perspectiva de la defensa. Pero ¿qué hay desde Ujú. la perspectiva de la fiscalía o del asesor jurídico? Porque se podría pensar que solo estamos pensando en la persona imputada o acusada en su momento, pero ¿qué hay de la víctima o de las víctimas? O sea, ¿cuál Sí, sería esa perspectiva? ¿Cuál sería esa visión respecto del taller maestra? Porque estaríamos hablando de diferentes sujetos procesales los que van a intervenir y no podemos considero, no sé, ahí tú me corriges, aquí la especialista eres tú, no podemos cerrar a veces ciertos temas a pensar solamente como defensor. claro, sí, tiene toda la razón, maestra. Y bueno, sobre todo a lo largo del temario que ahorita analizamos, la intervención del asesor jurídico, bueno, en un primer término, es vital. Por ejemplo, en el tema de los ceses de prisión preventiva, bueno, a nosotros nos causa bastante admiración y, ¿por qué no también conflicto, verdad? O sea, porque, por ejemplo, en una de las audiencias pasadas que tuvimos, el asesor de víctimas solicitó la presencia de sus representados para ofrecerlos como, pues ahora sí que como medio, situación que fue negado por el juez. Sin embargo, no les negó el uso de la voz porque es también su derecho. Y sí es hasta cierto punto muy estremecedor y muy lamentable cuando se trata de víctimas, sobre todo de delitos de alto impacto, que son los que manejamos generalmente en materia federal. Pero, pues bueno, aquí la situación es no descartar la participación del asesor jurídico de una manera activa durante el proceso. Esto es porque, si bien es cierto, el cese debe de ocurrir pues prácticamente de manera oficiosa por parte del órgano jurisdiccional, pues aquí también la situación es que el asesor jurídico, al ser un sujeto, al ser una parte procesal, también está obligado a llevar a cabo las intervenciones defensistas en favor de su representado, ¿verdad? Entonces, si el asesor jurídico se está percatando de que existe pues cierta dilación, que existe cierto transcurso natural del tiempo sin que exista o sin que medie alguna justificación, también debe de instar, así como lo solicitan hacia la defensa, a que se realicen las acciones pues consumen la aceleración de la impartición de justicia, ¿verdad? O sea, porque generalmente si existe alguna dilación, se carga tanto a la defensa como al Ministerio Público y se descarta en la mayoría de las ocasiones la intervención del asesor jurídico. Entonces, yo considero que aquí ni el ánimo del legislador constituyente, ni mucho menos el ánimo de los resolutores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, donde ahí se vigila cabalmente el tema de no dejar en desamparo a la víctima, ¿verdad? O sea, sí es importante el que se tenga muy en claro de que esto de ninguna manera debe de representar un riesgo o una desprotección para la víctima, y que la víctima tiene ese derecho a ser representado por el asesor jurídico y por lo tanto debe de abordar todo lo relacionado con la protección de su derecho. Desde el momento de la imposición de la medida cautelar, cuando es solicitada al juez de control, generalmente durante la audiencia inicial, sabemos que el Ministerio Público, la medida cautelar que va a solicitar debe de ser en torno a la representación a los intereses sociales, ¿verdad? O sea, porque él es el representante del Estado. Y el asesor de víctimas debe de solicitar una medida cautelar que esté relacionado a
el resguardo, a la protección de su cliente o de su representado en caso de la asesoría eh, de víctimas erogado por el Estado. Entonces es por ello que dentro de esa participación no debe de quedar ahí concluida, ¿verdad? Sino que se le debe de brindar el seguimiento. Y creo que esta es una alerta, maestra Cris. Esta es una alerta, todas estas últimas sentencias, todas estas últimas resoluciones por parte de plenos regionales y, ¿por qué no?, también de tribunales colegiados, respecto a la atención que deben de brindar a la víctima y al asesor jurídico, ¿verdad? Como parte representante. Entonces, bueno, en conclusión, por el tema de la víctima, claro que se le debe de salvaguardar también sus derechos, porque así incluso están contemplados desde su propia imposición. Y por el tema del Ministerio Público, bueno, sí es cierto, como que cada docente ya traemos el chip muy bien implantado y siempre tenemos una perspectiva sobre lo que nosotros desarrollamos en el día a día. Y bueno, a veces se olvida un poquito la buena costumbre de cuando se inician las clases. Siempre nosotros debemos de estar preocupados por preguntar a quién va dirigido la charla, ¿verdad? Porque en una audiencia que es ahora sí que multidisciplinaria, en el sentido de que existen asesores, ministerios públicos, estudiantes, y por qué no público en general, ¿verdad? Siempre hay intereses distintos. Para el Ministerio Público eso también debe de ser muy relevante, porque igual, retomando el tema del cese de la prisión preventiva, generalmente la carga respecto al transcurso del tiempo no lo otorgan a los defensores. Y aquí me queda también muy claro una situación que se ha hecho muy evidente en todas las audiencias que estamos llevando a cabo de cese de prisión preventiva. El Ministerio Público también es un sujeto obligado a estar en continuo seguimiento, porque si bien es cierto, hoy en día existen resoluciones donde el tema de los recursos interpuestos, de los juicios de amparo, todo lo relacionado con actos defensistas no pueden ser tomados en sentido negativo para la defensa. El Ministerio Público siempre cae en esa tentación, ¿verdad?, de otorgarle ese valor en desventaja en contra de la defensa. Pero bueno, eso es lo que también vamos a tener que ver en el taller. ¿Sí? En sentido contrario, la defensa también debe de argumentar que el primer interesado de que el asunto se esclarezca y que el culpable no quede impune y que se le imponga una sanción en relación al hecho cometido, es el Ministerio Público. Él es el primer interesado, ¿verdad? O sea, no la defensa, no el juez, ¿verdad? O sea, el Ministerio Público es el encargado, es el ente indicado para llevar a cabo esa pretensión. Entonces, de ahí la necesidad de que también los fiscales, ¿verdad? O sea, los compañeros de carrera ministerial, pues tengan esa instrucción respecto al seguimiento que se le debe de brindar a su proceso, bueno, el proceso sobre el cual ellos llevan la investigación, para desde el momento de la imposición de la medida cautelar, así esté transcurriendo el proceso en todas sus etapas, sí, o sea, llevar ese seguimiento y sobre todo siempre instar a esa impartición de justicia pronto. Ahorita el tema que nos está consumiendo, lógicamente, es el del tiempo relacionado con los 2 años sobre los cuales se debe de brindar una sentencia. Y no solamente eso, ¿verdad? O sea, porque incluso he tratado de tocar un tema bastante novedoso que, les soy muy sincera, no le he encontrado hasta ahorita en todos los foros que he llevado a cabo, no solamente hasta el momento de la sentencia, sino hasta el momento que esa sentencia de primera instancia causa ejecutoria, o en su caso que se dicte la sentencia en el Tribunal Colegiado de Apelación, porque durante todo este tiempo aún la persona sentenciada está bajo una medida cautelar, que en este caso pudiera ser la de prisión preventiva. Entonces, vean la relevancia y el alcance que puede tener una medida cautelar que lesiona, ¿verdad?, un bien jurídico, que en este caso es la libertad personal. Hasta dónde puede llegar esa imposición, que no solamente es hasta que se dicte la sentencia, sino más allá, ¿verdad?, hasta que esa sentencia ya no tenga posibilidad de interponerse algún recurso.
¿sí? Y lógicamente esto es para interés tanto de fiscales, asesores jurídicos y sobre todo, bueno, ahora sí que de los defensores, ¿verdad? Que son quienes deben de estar luchando por la libertad de su representado. Sí, maestra. Gracias. Y para los que se están sumando tanto en la plataforma de Zoom como en redes sociales de INDECAP, estamos platicando con la maestra Esperanza Soto Alonso, defensora pública federal, respecto del taller práctico de medidas cautelares que va a estar impartiendo este próximo viernes 26 de julio aquí en INDECAP, en ambas modalidades, virtual y presencial. Y está hablando un poquito de lo que va a estar desarrollando. Maestra, dentro de los temas importantes también hablas de la revisión de medida cautelar. ¿Cuándo es procedente esa revisión? ¿Hay un cambio de circunstancias? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo creo que a veces tenemos muchas herramientas ahí, pero ¿qué es lo que está faltando? Y lo digo con todo el respeto de todo el foro jurídico, lo sabemos porque escuchamos a los jueces. A veces, ¿qué es lo que nos falta, maestra? Técnica, conocimiento, todo, para hacer esa, precisamente lograr una modificación de medida cautelar. Ujú. Sí, la medida cautelar, o sea, en teoría se pudiera solicitar en cualquier momento, ¿verdad? Desde el momento de su imposición ya está sujeto a una revisión de medida cautelar. Aquí lo que establece el artículo 161 es una obligación para poder demostrar que hubo un cambio objetivo en las condiciones sobre las cuales fue impuesta. La primera complicación sería, por ejemplo, en el caso de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que en apariencia nunca va a haber un cambio objetivo en las condiciones en las que se impuso. Porque hasta este momento, donde no se ha reformado el texto constitucional, se pues obstaculiza bastante por parte de los jueces el que de manera directa se sometan a lo que establece, por ejemplo, la sentencia de Son Fax de Tequila y otros contra México o la sentencia en el caso García Rodríguez. Eso también es un tema que vamos a ampliar bastante porque, bueno, aquí hay quienes sostienen en que hasta que no haya una modificación al texto constitucional, los jueces están obligados a aplicar lo que dice la Constitución. Y se habla del famoso restricción constitucional y pues una serie de circunstancias sobre las cuales los jueces están impedidos, entre comillas, a llevar a cabo esta aplicación de esta sentencia que evidentemente es muchísimo más favorable. Y hay quienes sostenemos, ¿verdad? Como es mi caso, el que estas sentencias forzosamente debieron ser aplicadas desde el momento de su notificación, situación que ocurrió por parte de muchos jueces de control, ¿verdad? Sin embargo, en el Tribunal de Alzada esto se le dio revés. Entonces, para el primer punto sobre la revisión de medida cautelar puede ser en cualquier momento con la observación de que en el caso de prisión preventiva oficiosa es súper complicado el tratar de comprobar o argumentar que existe un cambio de condición. Lo que generalmente realizamos es que el cambio de condiciones, ¿sí? Lo vamos a argumentar exclusivamente en el tema de que al momento de la imposición, por ejemplo, no hubo debate, no se nos permitió solicitarle al juez el que aplicara una sentencia que está protegiendo los derechos de una manera más favorable que el propio texto del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución, eso sin caer en la falsa apreciación de que va a realizar una interpretación constitucional y que va a inaplicar la Constitución. O sea, eso no lo vamos a manejar de esa manera porque sería un argumento equivocado. ¿Sí? Sin embargo, ya con esto estamos abriendo una puerta para eh, entrar a la oportunidad de a través del juicio de amparo y de una suspensión con efectos restitutorios nos permitan acudir a una audiencia, la cual va a ser fijada en menos de 48 horas y en los juzgados de distrito donde es concebida en estos términos que lo estoy platicando, el camino pues se va facilitando, ¿verdad? O sea, de tal manera que nos están dando esa oportunidad de hacer estos argumentos que ahorita estoy comentando para que se prescinda de la prisión preventiva oficiosa y se entre a debate de cualquier otra medida cautelar, sin descartar la prisión preventiva, siempre y cuando sea debidamente justificada y que se colmen los extremos previstos en el 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que si es necesaria la aplicación de la prisión preventiva,
ahora justificada, valga la redundancia, se debe de justificar que debe de estar esa persona en prisión porque existe no solamente un riesgo en la imaginación del fiscal, ¿verdad? O sea, que no va a caer en una apreciación subjetiva, sino que existen bastantes indicios que se pueden demostrar de que esta persona se va a sustraer de la acción de la justicia. ¿Como cuál? Bueno, pueden ser muchísimos, que no tiene un domicilio establecido, que ha incumplido medidas cautelares, que ha incumplido situaciones judiciales, que ya se tiene el registro de que compró unos boletos para Irlanda o sabrá de dónde, ¿verdad? O sea, que efectivamente hay cierta posibilidad fundada de que esa persona se vaya a sustraer. ¿O qué otra situación pudiera ser? Que existe un riesgo fundado de que la víctima va a estar en peligro o los testigos y que cualquier medida de protección, es decir, no una medida cautelar, sino una medida de protección para víctimas, no va a ser suficiente, solamente va a ser suficiente la prisión preventiva. O en su caso, que existe algún riesgo en la investigación, ¿verdad? Pero siempre y cuando esto sea justificado. Si no lo es, el lodable sería el que se le impusiera una medida cautelar distinta. Y si no es solicitado por el Ministerio Público, por favor, eso hay que atenderlo con mucha puntualidad. El defensor no propone medidas cautelares. Sí, o sea, un defensor no puede llegar negociando ante el juez de control, no le ponga la prisión preventiva justificada, mejor impóngale el que se presente, o fíjale una garantía, o esta y otra. No, o sea, yo confío en mi defendido, ¿verdad? Y confío porque ha dado su palabra, porque tiene arraigo en su domicilio, porque tiene su trabajo, porque tiene dependientes Bueno, pero todo eso económicos. debe de estar debidamente justificado, no lo podemos hacer también de una cuestión subjetiva, ¿no? Y aquí es donde entra precisamente, maestra, la preparación de la audiencia. Un defensor, Exacto. así como el Ministerio Público ya tiene su carpeta de investigación y que incluso acompaña sus argumentos con bueno, entre comillas, ¿verdad? La evaluación que puede realizar el policía ministerial, que no es una evaluación que realiza la autoridad de medidas cautelares, que también va a estar dentro del material de nuestro taller, ¿sí? Un informe de investigación criminal que realiza personal adscrito a esa fiscalía, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo ni prejuzgando de que puede estar inclinado a los intereses del fiscal, pero no es un ente con autonomía, ¿verdad? Es un ente que está adscrito, que sigue las órdenes o las indicaciones de un fiscal. Entonces, bueno, si estuviéramos en los zapatos, ¿verdad? De una persona que va a ser sometida a una imposición de una medida cautelar porque va a seguir un proceso, pues nos daría mayor seguridad jurídica el que quien realizara esa investigación pues fuera un ente separado de ese órgano investigador, ¿verdad? Así como el Ministerio Público lleva esa preparación en cuanto a qué va a ofrecer para demostrar y justificar la medida cautelar, la defensa está obligadísima también a llevar una preparación que incluso debe de estar acompañado con datos de prueba para poderse invocar o con medios de prueba para poderse desahogar durante la audiencia de revisión de medidas cautelares. Incluso eso se puede hacer desde la audiencia de imposición. ¿Sí? Aquí no podemos dejar a el Ministerio Público, ahora sí que en bandeja de plata, esa posibilidad o esa carga para únicamente que demuestre lo que a sus intereses convenga. Ya, pues aquí también la defensa debe de ir debidamente preparada con esos datos, los cuales se le debe de correr traslado previamente a la Fiscalía para que en el ejercicio contradictorio se pueda discutir si efectivamente son factores de riesgo eh, evidentes o que están superados con lo que se lleva por parte de la defensa. Por ejemplo, no sé si el Ministerio Público dijera, no es que lo fuimos a buscar a tal lugar, que es la dirección que nos proporcionó, y ahí no atendió nadie. Bueno, para el informe de investigación criminal, pues eso sería lo único que se concluiría, ¿no? Pero la defensa trajo las entrevistas de los vecinos, en los cuales indica que esa persona pues tiene un horario de trabajo en el cual no se encuentra nadie durante el día en la casa, porque, pues no sé, los ocupantes llegan hasta altas horas de la noche por sus determinados empleos. Entonces ya con eso se tiene
el argumento para contradecir la justificación, entre comillas, que está dando el Ministerio Público para la imposición de determinada medida. Bueno, esto por el tema de la revisión de medidas cautelares cuando se trata de prisión preventiva oficiosa, que es como es lo que comento, que es un poquito más complicado porque lleva pues un camino muy específico que seguir. Cuando se trata de cualquier otra medida cautelar, ¿sí? Entre comillas, bastaría con que se pudieran acreditar que existe una variación en las condiciones de su imposición. Si, por ejemplo, la medida cautelar que se impuso durante la audiencia inicial, la justificación fue porque no contaba con un domicilio fijo establecido y debidamente acreditado y comprobado, porque, bueno, posiblemente en ese momento qué sé yo, tuvo un defensor X durante las 48 horas de su detención en sede ministerial y cambió de defensor, ya sea de público o particular o viceversa, durante la audiencia inicial. Entonces no se tuvo la oportunidad de llevar a cabo estos actos de investigación. Se le impone la medida, pero, no sé, al segundo, tercer, cuarto, quinto día, ya se tienen las entrevistas de los familiares, los comprobantes de su domicilio, los comprobantes laborales, los comprobantes de sus dependientes económicos, y todos coinciden en que sí tiene arraigo en ese lugar. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos esta variación en las condiciones que evidentemente pues van a ser útiles para poder solicitar esta audiencia de medida cautelar, la cual se debe de fijar en menos de 48 horas, y aquí con independencia de que se fije o que se solicite un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. O sea, los jueces de control tienen la obligación. Si yo presento mi audiencia de medida, mi solicitud de audiencia de medida cautelar el jueves, ¿verdad? A más tardar el sábado, el juez de control me debe de estar atendiendo mi solicitud. Y si eso amerita que salga de la prisión, no se le debe de colgar ese milagro al juez de control, ¿verdad? O sea, esto fue instado por la defensa, que tuvo esos datos en ese momento, y por eso se está solicitando para que se atienda en el término que indica el Código Nacional, ¿verdad? O sea, esto no es algo ni oculto, ni clandestino, ni malicioso, ni mucho menos, sino pues todo lo contrario, es en beneficio de una persona que posiblemente ante una revisión de medida cautelar pues va a obtener su libertad. Entonces, de aquí la relevancia de poder llevar esta preparación, solicitar la medida, y ahora sí, en términos del 161, poder argumentar cuáles son esas condiciones que han variado. Señor juez, en la audiencia del día 1 de julio de 2024, en el que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en virtud de que no se pudo acreditar en aquel momento el arraigo de mi representado porque no se contaba con un domicilio, al día de hoy han variado las condiciones, puesto que ya se llevó a cabo por parte de esta defensa los actos de investigación consistentes en tal, ¿verdad? O sea, se solicitó una entrevista con el vecino, se solicitó una entrevista con los ocupantes de la casa, con el empleador, con los familiares, y se obtuvo esto, lo cual ya lo conoce la fiscalía porque se le corrió traslado previamente, y sobre eso es que solicitamos el que se le modifique la medida de prisión preventiva justificada, y en caso de que el Ministerio Público considere que hay una causa justificable para imponerle alguna otra, pues entraríamos al debate. ¿Sí? Entonces, de esa manera ocurriría esta revisión. ¿Sí? Maestra. Sí, perfecto, no, y se quedan muchas preguntas ahí que bueno, esto recuerden, solamente es una plática introductoria previa al taller que se va a estar desarrollando de medidas cautelares, y los que acudan de manera presencial van a tener la oportunidad de que la maestra les firme precisamente este libro donde participó mi querida maestra Esperanza Soto Alonso, de medidas cautelares, junto a diversos ponentes, y en donde ella hace un análisis muy interesante respecto de qué es la medida cautelar, la finalidad, y bueno, ya tendrán oportunidad de estar aquí con la maestra y adquirirlo. Hay una pregunta que me gustaría hacer, maestra, dice Blanca Gómez. En el taller vamos a poder com combatir, sería, no sé, el más reciente acuerdo reciente, el acuerdo reciente del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la suspensión de amparos indirectos en contra de esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sí, es que, bueno, este es un acuerdo que se emite por parte de la Corte, eh, donde dejan en suspenso, bueno, deja suspendido la resolución de amparos
hasta que no se emita el criterio que se debe de seguir, pues ahora sí, de manera general por todos los órganos jurisdiccionales. Es un tema bastante interesante que, pues, lógicamente nos trae bastante incertidumbre porque, pues, son muchos los amparos que están sometidos a amparos en revisión, concretamente, porque, bueno, todos los amparos en otro distrito, es decir, los amparos indirectos sobre el tema que ahorita estábamos platicando para, pues, poder interrumpir la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, esos van a seguir su curso normal. Lo que está ahorita suspendido son los amparos en revisión que están en tribunales colegiados de circuito para que lógicamente, y las contradicciones de criterios, ¿sí? Esto es para que se unifique a nivel nacional en todos los órganos jurisdiccionales cómo se va a abordar el tema de prisión preventiva oficiosa derivado de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues ¿qué les puedo decir, verdad? A mi personal consideración no era necesario de ninguna manera que se emitiera un expediente, un varios, ¿verdad? O sea, para llevar a cabo un análisis a profundidad de un tema que ya está resuelto, ¿sí? De un tema sobre el cual no se le puede sacar la vuelta, ni interpretar en contra de lo que ya se resolvió por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lo único que va a traer como consecuencia, pues bueno, es ciertamente que se entretenga un poquito más lo que es evidente que va a ocurrir, ¿sí? Aquí la Corte Interamericana lo que está quitando en su resolución, lo que está ordenando más bien que se elimine, es la oficiosidad en la medida cautelar de prisión preventiva. No quiere decir de ninguna manera que la medida cautelar de prisión preventiva va a desaparecer de la Constitución o del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta medida es forzoso que sí. Ahí existen personas investigadas que no van a poder ser sometidas a un proceso penal si no están recluidas, ¿verdad? Si durante el tiempo que dure su investigación no están bajo esa vigilancia del Estado a través de su internamiento en un centro de reclusión. Entonces, lo que sí se va a tener que ajustar es que esta medida cautelar de prisión preventiva forzosamente deba de ser precedida de un debate en la audiencia de imposición y que en todas las audiencias sobre las cuales se vaya a llevar a cabo eh, una revisión, una modificación, un cese, no se realice ninguna imposición o seguimiento de la prisión preventiva de manera automática, ¿verdad? Sino que siempre debe de mediar una justificación. Fíjense, por ejemplo, incluso en el tema del cese de la prisión preventiva, cuando ya han transcurrido los 2 años, no se debe de interpretar que cumplió 2 años en prisión por estar sometido a esa medida cautelar y automáticamente se le va a abrir la puerta de la prisión para que salga, ¿sí? Si observamos y analizamos el contenido constitucional, ¿sí? Hace una excepción señalando que siempre y cuando esto no obedezca a actos relacionados con la defensa. Pero ya existen resoluciones, como hay un amparo muy fabuloso de este circuito del octavo circuito, donde incluso nos remite a sentencias del Tribunal Europeo y que también vamos a desglosar en el taller, donde nos dice, no, es que todo acto defensista no significa que es un acto dilatorio. Para hacer un acto dilatorio, el Ministerio Público debe demostrar que la defensa está realizando esa actuación para entorpecer el proceso, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo analizo y digo, qué complicado es que la Fiscalía demuestre la mala fe de la defensa cuando interponemos un recurso de apelación. Por ejemplo, si apelamos en contra de la vinculación a proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, que no tenemos o que nuestro representado no tiene el derecho a que ante un tribunal de alzada se revise sobre la resolución que emitió el juez de control, pues me parece que estaríamos en una equivocación total, ¿verdad? Entonces es un derecho del justiciable, en este caso del vinculado a proceso de interponer el recurso. Y esto no es un acto entorpecedor. Esto es un derecho que está ejerciendo una persona sometida a un proceso penal.
Bueno, entonces estas situaciones que se van a ir analizando, como lo es la actividad propia del procesado, del investigado, o la conducta de las autoridades, ¿sí? Forman parte de esta revisión o de este estudio que está llevando a cabo la Corte, y que pues lo que va a tener como resultado indudablemente es acatar lo que ha señalado, lo que ha resuelto ya la Corte Interamericana en las sentencias, donde está condenando al Estado mexicano a hacer una serie de modificaciones internas. Entonces, aquí lo lamentable es que, o sea, tal como un recurso ante una suspensión sobre lo que ha dicho la Corte, pues no lo vamos a poder llevar a cabo, ¿sí? Sin embargo, ante esto también se van a tener alternativas para, ante cualquier eventualidad, las resoluciones que vaya a emitir el tribunal colegiado de circuito, o en su caso este, eh, los, el pleno, ¿sí? También sepamos de qué manera vamos a realizar nuestra actividad de defensa, o en su caso de asesoría de víctimas, para poder llevar a cabo pues, la mayor protección a los intereses o los derechos de nuestros representados. Pero pues mientras tanto, hay que esperar un poquito. En cuanto tengamos esa resolución, que vamos a platicar a fondo durante el taller, pues bueno, ya aquí veremos cuáles van a ser las alternativas a seguir. Así es, mi querida maestra, y no queremos abusar de tu tiempo. Esto es una plática introductoria, de verdad, es un regalo el costo tan accesible que se estableció para esta clase. Hay que aprovechar esta vuelta que viene la maestra a la Ciudad de México. Recuerden que ella está en Torreón, Coahuila, y nos va a regalar un día de los que viene de descanso dentro de su periodo vacacional a la Ciudad de México para tomar este gran taller es un taller súper práctico de medidas cautelares, y que es por alguien que lo hace todos los días, que lo opera todos los días desde su calidad de defensora pública federal. Entonces, ojalá y puedan participar de manera presencial. Si no fuera así, pueden conectarse de manera virtual a este gran taller, pero nos daría muchísimo gusto que vinieran. Va a ser la primera ocasión que viene la maestra de forma presencial aquí a INDECAP de la Ciudad de México, en la colonia del Valle. Por eso el costo está tan accesible. Agradecemos mucho este regalo de la maestra de este taller práctico que nos va a impartir este próximo viernes 26 de julio a las 17:30 horas. Los esperamos aquí en INDECAP. Y bueno, pues recuerden que evidentemente se van a estar realizando ejercicios, pero ya de manera presencial aquí en la realización del taller. Mi querida maestra, siempre será un gusto recibirte, tenerte aquí con nosotros. Y ahí está próximo el tema de la ejecución penal también, que es súper interesante, y que la ejecución penal también se ha dejado como para después, como que es, muchos ni siquiera logramos distinguir si es una etapa o no del procedimiento, si es aparte. O sea, hay como mucho desconocimiento en tema de ejecución penal, pero ya tendremos oportunidad de organizar un taller también práctico en materia de ejecución penal, y que les estaremos compartiendo a todos. Muchísimas gracias. Sí, maestra, también tenemos este tema pendiente, pero bueno, por lo pronto los vamos a estar esperando el viernes. Si mal no recuerdo, 5:30, ¿verdad, maestra? Así es, Cinco y diecisiete media. treinta aquí. Muy bien, vamos a aprovechar bastante estas horas en el taller. Ahora sí que quienes van a asistir de manera presencial, bueno, y también los que van a estar conectados de manera virtual, llévense de todas sus dudas, porque o les brindamos una respuesta o las hacemos más grandes. No, no es cierto. Ya verán que sí van a salir. Mandamos traer un abogado. Sí, ¿verdad? Ya verán que sí vamos a salir con una respuesta a cualquier inquietud o cualquier problemática, porque, bueno, yo creo que a pesar del vasto material, siempre pues ya tenemos cualquier situación pues ya resuelta por parte de las resoluciones que se han emitido de manera pues bastante continua, ya sea por tribunales colegiados de circuito o de plenos regionales, y pues también, ¿por qué no?, las sentencias de la Corte Interamericana que nos han dejado, ahora sí que bien, pues no sé, bien satisfechos en el tema del análisis que se realizó a la prisión preventiva, también al arraigo, pero bueno, ahorita lo que vamos a tocar más a profundidad es este tema de prisión preventiva. Estoy segura que va a ser un taller que nos va a dejar grandes satisfacciones, y
sobre todo que lo vamos a poder emplear en nuestras audiencias, ¿verdad? O sea, desde el momento en que estamos solicitando por escrito, o por qué no, ¿verdad? También de manera oral en una audiencia, el que se nos revise la medida cautelar, bueno, ya estamos comprometidos con la parte que estamos representando, a tener una buena intervención y un buen papel, y para eso nos vamos a preparar el viernes. Perfecto, bueno, pues los esperamos el día viernes, este gran taller práctico de medidas cautelares de forma presencial en la sede de CAC de la Ciudad de México o de forma virtual. La información la encuentran en la página, en los grupos que tenemos, y vénganse preparados quien quiera adquirir este gran libro donde escribe la maestra también respecto de medidas cautelares, la maestra Esperanza Soto Alonso. Lo vamos a tener aquí para que pueda firmárselo, ¿sale? Entonces, pues nos vemos el próximo viernes, mi querida maestra, y mil gracias siempre. Muchas gracias. Los esperamos. Muchísimas Bye. gracias a todos. Gracias.